Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. De la Patagonia al noroeste argentino, de Tierra del Fuego a Jujuy, 36 parques nacionales y casi 4 millones de hectáreas de suelo concentran lo más rico de la fauna y la flora de nuestro país. ¿Qué especies y diversidades ofrece cada uno? ¿Cuáles son sus particularidades y diferencias? ¿Cuándo se fundaron y quiénes son las personas que los protegen? Parques Nacionales en Sábado Verde. Esta mañana vayamos a el Parque Nacional El Palmar, en el noreste de Argentina, en la provincia de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay, creado en 1966, principalmente para proteger los palmares de Yatay, Centenarios, la selva en galería, los montes xerófilos de ahí. Y además es emblema de los carpinchos, el Parque Nacional El Palmar. Nos va a contar Aristóbulo Maranta, que es jefe de conservación del Parque Nacional. ¿Cómo estás, Aristóbulo? Muy buen día. Buenos días, Sergio. ¿Cómo están? También está Cruz, entiendo. Buenas. Estamos juntos y todo el equipo escuchándote. Bueno. ¿Cómo está la mañana ahí? Nubladita, algo destemplada diría, pero bueno, igual es un lugar muy bello, muy inspirador, difícil que a uno lo desanime. Cierto. ¿Qué cantidad de ejemplares hay si hablamos de las palmeras? De palmeras, mira, contadas no están, pero una estimación serían unas 700.000 palmeras. Son 8.200 hectáreas. Claro, te preguntaba como para tomar dimensión, porque si uno pasa por la ruta, son varios minutos que vas viendo palmeras, y bueno, después dentro del Parque Nacional es muy impresionante, ¿no? Sí, es un palmar al que le llamaron el Palmar Grande, que siempre impresionó a los viajeros, hay muchas crónicas. Si bien encontramos poblaciones de palmar en otras localidades, otros manchones, generalmente no hay continuidad, son como manchones, y eso lleva a preguntarse un poco cómo fue que se dieron esos manchones, y no hay una explicación. Tenemos hipótesis, pero no una explicación confirmada. Así que bueno, este palmar sí es uno de los más grandes. Cuando se creó el parque, se lo creó con 14.000 hectáreas en esa ley que enunciaste en 1966, pero luego vino el golpe y no sé qué cosas pasaron, pero se terminó reduciendo a 8.200 hectáreas. Claro. Y el palmar quiero decir que es más grande, ¿no? O sea, el palmar está hoy día también en otros establecimientos, y pues lo podemos encontrar también en Concordia, lo encontramos en la selva de Montiel, lo encontramos en otro que ahora se está por crear un parque nacional, un nuevo parque en la selva de Montiel, se está tratando hoy día, y también en Corrientes y Santa Fe. En Corrientes, en el Parque Burucuyá, también hay palmares de Yatay. ¿Qué tal, Aristóbulo? Buen día, te habla Cruz. Un gusto, Cruz. Vos sabés que siento que si me voy al Palmar me voy a encontrar con unos animales que no vi nunca. Porque veo que si yo veo la ilustración del logo del parque, me encuentro con una vizcacha, por ejemplo. Claro. ¿Cómo es eso? O sea, yo me voy al Palmar, empiezo a caminar y me cruzo vizcacha por doquier. Mira, por un lado, seguramente que si alcanzás la tardecita noche y estás en el área de servicios, camping, vas a encontrar vizcachas. Y es lo que, por lo tanto, la gente que se queda lo que más ve, y es realmente animales, convivir con ellos es súper interesante. Son animales sociales, vocalizan, no sé, son muy atractivos, y por eso, como vos decís, se lo eligió como el emblema del parque. No obstante, vaya paradoja, este animal tiene problemas de conservación, no solo en el parque, pero también en el parque.
hay una serie de, llámese, de mal funcionamiento de los ecosistemas, que es buena parte de mi trabajo, buscar solución a ello, detectar esos problemas, y uno de estos afecta a la vizcacha, que tiene que ver con que los pastizales necesitan disturbios a que le llamamos fuego, animales que coman pasto, herbivoría, también son las inundaciones. Si esos disturbios no están, de pronto la vegetación crece sin control. En el caso de los pastizales se vuelven muy altos, se acumula materia seca, la materia comestible por los animales queda como diluida en medio de todo esto, y el hábitat pierde su calidad para la vizcacha. Y así fue como realmente no tenemos un problema bastante grande. Para intentar entenderlo por partes, ¿no se regula solo el ecosistema? ¿No es un ecosistema que si vos lo dejás anda solo? O sea, lo que decís es como que hay que estarle encima. Muy bien, mirá, justamente este es el centro de la cuestión de este parque y seguramente de muchas áreas protegidas. La visión tradicional de la conservación es la que vos dijiste, es decir, esperar de que no tocando, dejando de intervenir por parte de la sociedad, de las actividades humanas, se llegaría a un equilibrio, a esa armonía, y nos encontramos con la naturaleza sabia de vuelta. Y esto no es así. No es así porque cuando se creó este parque ya se habían extinguido el 58% de las especies de mamíferos. Y entonces funciona totalmente distinto un ecosistema con esos componentes, esas especies, o sin esas especies. Y esto ocurrió porque hubo 200 años de estancia ganadera, y eso que la estancia ganadera es una de las... la ganadería es una de las actividades más compatibles con la conservación. Así que nosotros planteamos un cambio de paradigma, que decimos de dejar el no tocar y el conservar interviniendo. Interviniendo, por ejemplo, nosotros planificamos quemas prescriptas en relación a cómo avanzan los árboles y particularmente los árboles exóticos. Tenemos una grave invasión de árboles exóticos. Me refiero como el ligustro, ligustrina, paraíso, acacia negra, uchauchero, el crataegus. Es muy curioso porque lo que mencionás, digamos, va en contra de cualquier primer pensamiento que podríamos tener sobre un parque nacional, ¿no? Entonces es como muy curioso conocer de cerca cuál es la mirada de quien se encuentra en ese parque y quien lo interviene, en este caso bastante más alejado de lo habitual que sería dejar que todo siga su rumbo. O sea, en este caso vos lo que decís es, si dejamos que siga su rumbo solo, va a haber una extinción considerable de las especies que están ahí, o por lo menos un desplazamiento. Totalmente. Por ejemplo, los árboles exóticos transforman a los pastizales en su avance en bosques de plantas exóticas. En esa transformación de pastizal, que es en cuanto a diversidad vegetal, es altísima, es comparable a la de una selva subtropical. Las especies, la cantidad de especies que hay en un pastizal. Si eso ocurre una extinción masiva de especies, porque desaparece la mayoría de las especies. Estoy hablando ahora solo de las vegetales, pero esas arrastran a las animales, porque por ejemplo los carpinchos, las vizcachas dejarían de tener su sustento, porque son animales pastoreadores. ¿Qué pensaste cuando viste los carpinchos en el diario, los carpinchos de más acá, los del barrio privado? Sí. Mira, nosotros percibimos a
a la convivencia con los carpinchos y veo también lo que le pasa a la gente como algo muy deseable. Son animales que conviven con nosotros, alrededor de nuestras casas están. Como hubo un aumento de la población de carpinchos también aquí, después podríamos, si diera tiempo, contar un poco las causas de esto, se dejó de cortar el césped, por ejemplo. Acá no se corta más el césped, lo cortan los carpinchos y también las vizcachas. E incluso en buena parte del parque, donde abundan los carpinchos, no en todo el parque hay gran cantidad de carpinchos, desapareció el tema del fuego, ¿no? Porque como el pastito debe apenas alcanzar a medio centímetro, lo cortan muy bajito. Como son roedores, comen muy bajo. Aristóbulo, ¿y por qué decís que creció la población de carpinchos? Mira, esto tiene que ver con una acción también que nosotros planificamos y si llevamos a cabo, la lanzamos hace unos 15 años. Estamos cumpliendo 15 años del plan de control de mamíferos exóticos. Sí. Mamíferos exóticos son 2 en el parque: el jabalí euroasiático y el ciervo axis de la India. El jabalí lo tuvimos que controlar, fue el primer objetivo, porque estudios permitieron ver que las palmeras pequeñas eran predadas por los jabalíes a un nivel que no imaginábamos. En los estudios el 80% de las palmeritas desaparecían. Y se hicieron también algunas discriminando la posibilidad que se lo comieran también las mulitas y otros animales, y no, eran principalmente los jabalíes lo que comían. Por eso nosotros lanzamos este plan en donde participan gente de todas las comunidades y localidades vecinas. Unos 160 cazadores, y trabajan programadamente, coordinada por los guardaparques. No esperábamos, pero esa es esa otra cara incómoda, ¿no? Es una cara bastante incómoda de comentar, porque... pero muy muy necesaria de tratar, ¿no? Porque, como vos decís, la gente no sabe que si hay tanto jabalí, no va a tener palmar. Es tremendo, es una situación medio similar a la que pasa con los castores en el sur, ¿no? Digamos, o sea, parecieran ejemplos que van de la mano. Claro, sí, es vamos a decir, una generalidad, que las especies exóticas, cuando son invasoras, ocasionan esas extinciones masivas, y se dice que está entre la segunda y la tercera causa de extinciones en el mundo. Claro. Pelea ahí con el cambio climático. Son todas estimaciones, ¿no? Bueno, pero ¿por qué los carpinchos aumentaron su población? Y esto fue una sorpresa, pero y no deja de ser una hipótesis también. Los jabalíes predan las crías de los carpinchos y también las crías de los ciervos. Entonces se liberaron esas poblaciones. Al controlar el jabalí, hay jabalíes, pero digamos la población fue reducida y mantenida baja durante 14 años. Y esto ha permitido que los carpinchos y también los ciervos, que no dejan de ser un problema para nosotros porque es un exótico, aumentaron mucho. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, Aristóbulo. Muy interesante escucharte. Yo creo que queda muchísimo por saber, y por ahí, bueno, es una invitación para poder acercarse a ese parque que está cerca de los grandes centros poblados de Buenos Aires, de las ciudades que están camino a Entre Ríos también. Así que gracias por hacernos conocer un poco más del Parque Nacional El Palmar. Bueno, muy satisfecho, muy contento de que pueda ser así. Bueno, sí, invitados a encontrarse con esta realidad que de pronto tiene algunas sorpresas, ¿no?
Eso. Un gran abrazo, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Abrazo. Igualmente, saludos a todos. Hoy el Parque Nacional El Palmar, de jabalíes, ciervos, carpinchos y otras especies. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.